Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en las reflexiones de un evento clave, Predicación Transformadora, allá en Medellín. Así es. Y vamos a enfocarnos específicamente en lo que compartió Wilfredo Weigand el tercer día. Fue el miércoles 10 de septiembre de 2025, ¿cierto? Exacto, ese día. Y el tema que presentó, bueno, fue potente. Definitivamente. Por un lado, esta idea de un Mesías contracultural, podríamos decir. Uno que no le huye a la derrota, sino que como que la usa, la transforma en fortaleza. Justo. Y eso además lo conectó con una mirada muy crítica, diría yo, al mundo del deporte, a la idolatría, a esos mesianismos que a veces surgen ahí. Exactamente. Así que vamos a usar las notas que tenemos, las grabaciones del sermón de Weigand sobre Lucas 13 y también del taller que dio sobre deportes. Nuestra misión entonces es sacar las ideas clave, ¿no? Entender mejor esto de enfrentar la derrota y, bueno, ver qué lugar tiene el deporte desde una óptica distinta, más allá de la pura cultura del éxito. Una perspectiva que hace falta hoy, me parece, en este mundo donde parece que solo vale ganar y ganar. Totalmente de acuerdo. Bueno, arranquemos con el sermón. La idea central. Un Mesías que desafía esa cultura del éxito. Weigand empezó, según las notas, con algo muy cercano, ¿no? Ejemplos deportivos. Sí, menciona figuras que admiramos mucho. Lucho Díaz, Mariana Pajón, incluso gigantes globales como Federer o Michael Jordan. Claro. Pero el punto no era solo decir qué cracks son. No, para nada. El punto era, fíjate qué interesante, mostrar que incluso ellos, los que parecen sinónimo de éxito total, viven la derrota todo el tiempo. Se dio el dato de Federer. Sorprendente ese dato, que ganaba solo el 54% de los puntos, la mitad básicamente. Exacto, o sea, perdía casi la mitad de los puntos que jugaba, incluso en su mejor momento. Y Jordan, bueno, perdió muchísimos partidos clave. La idea era fuerte. El fracaso no es como un bache en el camino, es parte del entrenamiento, del fortalecimiento. Eso ya te cambia el chip, ¿eh? Y de ahí el sermón se fue al texto de Lucas 13, el momento en que le avisan a Jesús que Herodes lo quiere matar y cómo reacciona él. Bueno, ahí se ve clarísimo por qué lo llama contracultural. La respuesta de Jesús es, directa, fuerte. Vayan y díganle a esa zorra. Así, sin más. ¡Qué frase! Sí. O sea, cero intimidación. No se desvía ni un milímetro de su camino por una amenaza del poder político de turno. Su agenda, como decían las notas, no la pone Herodes, la pone el padre. Y eso te deja pensando, ¿quién maneja mi agenda realmente? ¿Las presiones? ¿Los miedos? Es una pregunta incómoda, ¿sí? Y Jesús no solo ignora la amenaza, sino que reafirma su misión con una claridad total. Miren, hoy y mañana sigo con lo mío. Y al tercer día termino mi obra. Ajá, sabe perfectamente a dónde va. Y sabe que su destino está en Jerusalén, aunque sea peligroso para los profetas. No puede ser que un profeta muera fuera de Jerusalén. Hay una determinación que impresiona. Pero justo después de esa firmeza, viene algo diferente, ¿no? Exacto, y eso es lo que Weigand subrayó mucho. Después de esa declaración tan segura, viene un lamento. Un quiebre. El lamento sobre Jerusalén. Es conmovedor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos, pero no quisiste? Y la interpretación que se dio fue, audaz. Ver en esas palabras la expresión de un fracaso sentido por el propio Jesús. Esa distancia enorme entre su deseo, su esfuerzo, cuántas veces quise. Y el resultado, pero no quisiste. Es casi como sentir el corazón roto de Dios, ¿no? Una imagen muy potente. Y parece que no fue la única vez que Jesús enfrentó algo así, ¿verdad? El sermón mencionaba otros momentos. Claro, se recordaron otros episodios que humanamente veríamos como fracasos. El rechazo en Nazaret, su propio pueblo. Marcos 6 dice que no pudo hacer muchos milagros allí. Increíble. Y luego, la traición de Judas, uno de los suyos. El abandono de casi todos sus discípulos en el momento clave. Y la cruz. La cruz vista como la derrota total, la humillación máxima. La nota que decía, ¿cuánto es la lista de mis fracasos?
pega fuerte aquí. Te invita a mirar tus propias experiencias. Entiendo. Es una mirada dura pero honesta. Ahora, la pregunta clave es, si Jesús enfrentó todo eso, ¿qué hizo? Porque si la historia terminara ahí, Exacto. ahí está el giro contracultural que mencionábamos. Jesús no se quedó paralizado por el fracaso. Weigand hizo hincapié en la acción después del revés. ¿Qué pasó después del rechazo en Nazaret? Según Marcos 6, envió a los discípulos a predicar por otras aldeas. Eso, no se retiró herido, siguió adelante. Y la cruz, bueno, la cruz, que parecía la catástrofe final, fue completamente resignificada. Él mismo se lo explicó a los discípulos camino de Emaús, ¿recordás? Esa muerte no era un error, era necesaria. Era el paso ineludible en el plan de Dios para abrir el camino a la resurrección, la victoria definitiva. O sea, el mayor fracaso aparente se convirtió en el centro de la mayor victoria. Justamente, ese es el corazón del mensaje, creo. Es una invitación a replantearnos nuestra relación con el éxito y sobre todo con el fracaso. Aceptar que los portazos, las frustraciones, los no quisiste, son parte de la vida y también del camino de fe. Y aprender de ese modelo de Mesías, ¿no? A no definirnos solo por los triunfos visibles. Exacto. A encontrar fortaleza, propósito, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. A entender que la derrota terrenal no es el final de la película en la historia de Dios. Se habló de algo muy lindo, predicar desde abajo, desde la vulnerabilidad compartida, no desde una fachada de perfección. Porque ni Jesús vivió así. Esa idea de un liderazgo vulnerable que integra el fracaso es muy potente. Y me lleva a pensar cómo se aplica esto a un mundo que parece lo opuesto, el deporte competitivo. Y eso nos lleva al taller. Precisamente, el taller que también dio Weigand fue cómo bajar a tierra esta visión contracultural. Si nuestro modelo es un Mesías que incluso fracasa humanamente, pero sigue su propósito, ¿qué hacemos con el deporte, que vive obsesionado con ganar, con los ídolos, con los rankings? Claro, porque ahí la derrota es casi el infierno. El taller usó los términos idolatría y mesianismos en los deportes. ¿Qué significan básicamente? Bueno, en esencia, se refiere a cuando el deporte, un equipo o un atleta específico, ocupa un lugar central en la vida de alguien. Un lugar que, bíblicamente, solo le toca a Dios. Cuando le pedimos al deporte que nos dé identidad, sentido. Salvación. Exacto, plenitud. Cuando un triunfo se siente como la redención total o una derrota como el fin del mundo. Eso ya huele a idolatría. Y el mesianismo es cuando vemos a ciertos deportistas como salvadores, modelos perfectos a seguir para ser felices. Suena bastante familiar en nuestra cultura, sí. ¿Y cómo se abordó esto en el taller, desde la Biblia? Fue muy interesante, porque usó las propias metáforas deportivas que ya están en la Biblia. Pablo, por ejemplo, las usaba un montón. Se analizaron pasajes como 2 de Timoteo 2. Ah, sí. El buen soldado, el atleta que compite según las reglas, el labrador. Eso mismo. Y también 1 de Corintios 9, ¿verdad? Donde Pablo dice que corre con una meta, que no da golpes al aire, que disciplina su cuerpo. Y Hebreos 12, la imagen de la carrera de la fe. Correcto. Correr con perseverancia, despojándonos del peso, los ojos puestos en Jesús. Son imágenes muy fuertes. Y al ver esas metáforas, ¿qué valores positivos, que sí son buenos y se pueden cultivar en el deporte, se destacaron? Bueno, salieron varios. La disciplina, sin duda, el valor del esfuerzo constante, la perseverancia ante los obstáculos, tener un enfoque claro, la meta, también la fidelidad a las reglas, que se puede leer como obediencia, el trabajo duro, aguantar el sufrimiento como parte del proceso. Valores muy transferibles a la vida cristiana. Tiene mucho sentido. Pero me imagino que no se quedó solo en lo bonito. También se habló de la otra cara de la moneda. Claro, claro. Ese fue el contraste clave. Se pusieron esos valores bíblicos frente a los antivalores que vemos tan seguido en el deporte real y que son síntomas de esa idolatría. Como el dopaje, la trampa. Exacto. Ganar a cualquier precio, el individualismo extremo que aplasta al compañero o al rival, la vanagloria, la obsesión por ganar que justifica cualquier cosa, los escándalos de apuestas, corrupción,
Para que no fuera algo abstracto, se usaron ejemplos conocidos en Colombia, ¿no? Casos relacionados con deportistas como Wasson, Rentería, Mariana Pajón, ciclistas, la dupla Cava-Alfará, para ver cómo esas tensiones son reales. Entiendo. Reconocer lo bueno, pero también señalar lo problemático. ¿Y cómo vuelve a conectar esto con el Mesías contracultural y la derrota? Ahí está el puente. Se hizo a través de ese versículo clave de 1 Corintios 9, el 25. Pablo dice que los atletas se disciplinan mucho para ganar ¿qué? Una corona que se echa a perder. Una medalla, un trofeo o fama. Algo pasajero. Algo temporal. Exacto. Y remata. Nosotros, en cambio, nos disciplinamos por una que dura para siempre. Esa es la diferencia radical que introduce la fe. Cambia totalmente la perspectiva sobre qué es valioso, cuál es el verdadero premio. Totalmente. La fe te reorienta la mirada. La victoria final, la que de verdad importa, no se mide solo por el éxito deportivo aquí y ahora. Ese éxito es perecedero. La verdadera victoria es la fidelidad a Cristo, seguir en la carrera de la fe, la esperanza eterna. Entonces, un fracaso deportivo, una lesión, duele, obvio, pero no es el fin del mundo. No define tu valor último. No es la tragedia final. Tu identidad no depende de eso. Se mencionó que hubo ejercicios creativos en el taller, poemas, mimos. ¿Qué buscaban mostrar? Buscaban hacer palpables esas diferencias. Por ejemplo, una representación mostraba cómo los ídolos deportivos, por más grandes que sean, tienen fecha de caducidad. Su gloria pasa. Mientras que el creyente está en un proceso de transformación que dura toda la vida, y más allá. Interesante contraste. Otro contrastaba la identidad basada en logros deportivos, que es súper frágil, depende del próximo partido, con la identidad segura que tenés en Cristo. Esa identidad no se pierde si perdes un partido. De hecho, puede hasta fortalecerse en la dificultad. Se mostró la imagen del atleta agotado persiguiendo la gloria que se esfuma, versus el creyente que encuentra descanso y fuerza duradera en Dios. Ayuda mucho a visualizarlo, sí. Entonces la conclusión que va saliendo es que esta visión de Jesús, este Mesías que abraza la cruz, que resignifica el fracaso, en realidad nos libera. ¿Nos libera de qué, dirías? Yo creo que nos libera de la presión tremenda de la idolatría deportiva. Nos permite disfrutar del deporte, valorar el esfuerzo, la disciplina, sí, la belleza del juego limpio, pero sin caer en la trampa de poner ahí toda nuestra identidad, nuestra autoestima, nuestra esperanza final. Nos lidera para admirar sin idolatrar y para enfrentar nuestras propias derrotas, en el deporte o en la vida, sin desesperarnos. Permite poner cada cosa en su lugar, ¿no? Valorar lo bueno del deporte, pero manteniendo a Cristo como el referente número 1, como la fuente de la verdadera identidad y esperanza. Exacto. La verdadera estrella a seguir no es el campeón invicto, Sino aquel que, a través de su fracaso más grande en la cruz, nos abrió el camino a la victoria eterna, a todos los que confiamos en él. Muy bien. Entonces, si resumimos los puntos clave de esta inmersión en las ideas de Wilfred Weigand, hemos visto un retrato de Jesús que nos desafía, ¿eh? Un Mesías que no solo triunfa, sino que conoce, siente y sobre todo transforma el fracaso. Un modelo contracultural. Y desde esa base, vimos cómo podemos relacionarnos con el deporte de una forma más equilibrada, más sana, apreciando lo bueno, los valores que fomenta, disciplina, perseverancia, esfuerzo, que la misma Biblia usa como metáforas. Pero al mismo tiempo manteniendo una mirada crítica, señalando esa tendencia a la idolatría, a crear mesías fugaces, a poner la victoria por encima de todo. Se trata entonces de aprender a celebrar el esfuerzo, la dedicación, incluso la belleza del juego, pero sin adorar el éxito, ni hundirnos en la derrota. Porque nuestra identidad, nuestra esperanza, está anclada en algo mucho más profundo, mucho más duradero. Exactamente. Y quizás, como una última reflexión para quienes nos escuchan, podríamos dejar una pregunta picando, ¿no? Si aceptamos esta visión de un Mesías que obra de formas inesperadas, incluso a través de lo que el mundo llama derrota, que saca fuerza de la debilidad, ¿cómo podríamos empezar a mirar nuestras propias derrotas? Esos fracasos, esas frustraciones en lo personal, en la familia, en el trabajo, incluso en la iglesia. Buena pregunta.
Podrían ser, en lugar de finales vergonzosos, puntos de inflexión, lugares donde, justo porque reconocemos nuestra debilidad, la fortaleza de Dios, su gracia, pueda manifestarse de formas nuevas, sorprendentes. Exacto. Algo para seguir masticando, ¿no?